Muchas gracias de continuar aquí. Vamos a dar paso a nuestra última sesión de charla antes del cierre que vamos a tener con la película de Michael a las 7 de la tarde. El título de esta discusión es Lo político en el cine contemporáneo, política de las imágenes en América Latina. Y quería decir, antes de comenzar efectivamente la discusión, recuperar lo que dijo Clara Krieger ayer en el inicio de su mesa sobre nuestra solidaridad para con la familia y los amigos de Maldonado, quien continúa desaparecido, fue subido a una camioneta de gendarmería y luego no se supo más nada, ¿no? Pensando en el siglo XXI, pensando en un país con memoria, en un pueblo con memoria en todo caso, es muy llamativo y escalofriante que esto pueda suceder hoy, ¿no? La semana pasada. Asimismo, tenemos algunos presos políticos, sin duda el caso más resonante es el de Milagro Sala en Jujuy, y la situación en América Latina es muy pertinente remarcarla justamente en este panel, es acuciante de Argentina, de Brasil sobre todo, y de algunos otros países en este nuevo giro. Hablando de tantos giros en el documental, aquí hay un giro en la política de nuestros países en los cuales vivimos. Tengo aquí el honor de presentarles a tres investigadores que tienen mucha conciencia también, pero al mismo tiempo mucha rigurosidad en cuanto a sus estudios académicos, asimismo una gran trayectoria, ¿no? Aquí a mi derecha está Valesca Pinojeda, que es de la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda. Se encuentra entre nosotros Michael Channon, de la Universidad de Roehampton, de Londres, Inglaterra. Y también Valeria de los Ríos, de la Universidad Católica de Chile, de Santiago. No voy a decir, por el momento al menos, nada más de ellos, y les voy a dar la palabra rápidamente para que destaquen lo más breve que puedan, así luego pasamos a la discusión que nos convoca. Algunos de los detalles de su trayectoria profesional y aquello que estén estudiando, investigando, produciendo, realizando actualmente. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, la verdad es que yo me sitúo en la encrucijada entre teoría crítica, cultural y estudios de memoria y trauma. No soy productora, no soy realizadora, soy profesora en la universidad e investigadora. Y me enmarco profundamente en mi autobiografía, en el hecho de haber participado de los procesos de resistencia durante la dictadura en Chile en los 80 como estudiante universitaria, ser parte del movimiento cultural que surgió a raíz de ello. Yo cantaba en ese entonces en las peñas, paraba en un escenario así con la guitarra solita, ¿no? Y fui parte de ese proceso. Entonces el compromiso con la capacidad política de la cultura. Y trabajo los estudios culturales y me he centrado principalmente en el tema de la memoria y el trauma. El concepto que más he tratado de trabajar en mi trabajo es la privatización del dolor colectivo. De qué manera el neoliberalismo no solo privatizó enseres, instituciones, sino que también privatizó el dolor. En ese contexto me he centrado en el rol del arte precisamente para desprivatizar, ¿no? Para contestar, para analizar esto. Y evidentemente en un país como Chile no se puede hacer nada sin enfocarse en el neoliberalismo. Y cómo desprivatizar el dolor en este caso concierne a analizar cuáles son los principios del neoliberalismo, en qué basa su control. Y en dicho marco me he encontrado con que la manera más viable, quizás más crítica de analizar el neoliberalismo es volver al totalitarismo europeo. ¿En qué se distingue el neoliberalismo del totalitarismo? Ese es una de las coordenadas de mi trabajo.
Y en este momento, luego de haber pasado un poco por ese territorio, pero juntándolo todo, estoy en el proceso de establecer relaciones. Las relaciones del proceso chileno, obviamente con el argentino, el uruguayo, las relaciones del proceso chileno con los procesos europeos, de otros países latinoamericanos, y metiéndome mucho más ahora en el rol de los perpetradores, luego de haber analizado a las víctimas, ver cuál es la posición de los perpetradores en esto. Como vengo de la teoría crítica, me interesa sobremanera el punto de vista ético. Y en ese sentido yo utilizo el cine audiovisual, lo audiovisual, el cine de ficción y documental, la música y el activismo cívico para medir todos estos puntos, ¿no? Entonces esa es la coordenada donde yo me sitúo en este trabajo. Bueno, yo empecé haciendo documental profesionalmente en la BBC, en el departamento de música al principio de los 70. Esto duró no mucho tiempo y entré después en un departamento de cine en lo que en eso entonces fue un politécnico en Londres, pero con la sensación de ser un cineasta desempleado, empleado para enseñar a otros cómo llegar a ser cineastas desempleados. Pero después vino el Canal 4 de televisión en los 80, que para nosotros los primeros 10 años fue una pequeña utopía, porque se dio espacios para el cine independiente y a pesar de que los 80 fue la década de la Thatcher, el Canal 4 fue muy anti-thatcherista. Y bueno, también es que el Canal 4 fue una bestia totalmente nueva, en el sentido de que no produjo nada por sí mismo, todo fue comisionado o comprado por compañías independientes. Pero terminó esto al fin de los 80, cuando cambiaron el director del canal. Yo entré en otra escuela de cine en Londres y durante 10 años no hice nada por mi propia cuenta. Entonces, cuando llegó el vídeo digital, yo me encontraba esto una manera de reinventarme como cineasta, empezando con cosas pequeñitas y después de esto sacando fondos académicos muchas veces para hacer cosas sobre toda una serie de diferentes temas, pero siempre ligado a intereses políticos. En los 80, cosas sobre América Latina. Filmaba en El Salvador, en Cuba, etc. Pero después del nuevo milenio, esto se extendió, digamos, volvía a hacer cosas relacionadas a las... Bueno, uno fue un documental sobre derechos humanos que hice con Ariel Dorfman en los Estados Unidos. Otro fue también en los Estados Unidos un documental sobre la historia de Detroit y la industria automovilística y eso, pero en forma histórica, etcétera, etcétera. Y más recién, en fines de 2010, durante 3 meses hice una serie de videoblogs para una revista independiente izquierdista en Inglaterra que se llama New Statesman, que fue un experimento muy interesante, casi semanalmente durante 3 meses, sobre la ola de protestas de los estudiantes y de los sindicatos. Y después de eso, bueno, una película que trató de la City de Londres, quiere decir
uno de los dos sedes más importantes, evidentemente, del capital financiero, y algunas otras cosas en esta línea. Bueno, así es. En este momento, para mí es muy importante en este tipo de producción independiente desde adentro de la academia, trabajar con la película cuando ya está estrenado, saliendo con la película a la calle, no para muestras muy grandes, sino en sitios como, bueno, tipo de sitios como estaba hablando Humberto, antes de grupos pequeños activistas, a veces en universidades, pero también en estos microcines que se encuentran en todo el país. Entonces, desde el estreno de Manipasos que vamos a ver ahora, los últimos 6 meses yo he estado haciendo esto. Entonces, y en este momento no tengo nada concreto, estoy pensando qué sería la próxima cosa. Y como siempre, la próxima cosa depende en cómo se puede sacar un presupuesto mínimo, por lo menos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi historia quizás es menos heroica. Nací en dictadura, entonces represento a esa generación y tuve la suerte de poder estudiar fuera de Chile y hice un doctorado centrado en la relación intermedial entre literatura, cine y fotografía. Y a partir de eso he realizado investigaciones y mis publicaciones tienen que ver con ese ámbito. Mi primer libro, que está relacionado con mi tesis doctoral y con un postdoc, se llama Espectros de Luz y es una relación de las tecnologías visuales del cine y la fotografía con la literatura latinoamericana. Y en esa misma línea también publiqué el 2015 un libro más pequeño, más ensayístico, sobre la obra de un poeta y crítico chileno que se llama Enrique Lin, y el título de ese libro es Fantasmas Artificiales. Y bueno, a partir de esas investigaciones me ha interesado el tema del fantasma y de la espectralidad, y desde ahí ha sido ha sido inevitable vincular estas investigaciones con la política, en la medida en que la política se presenta como algo que vuelve, como un espectro que se vuelve a presentar, y en el contexto que trabajé, digamos, era muy evidente los textos más contemporáneos como ese espectro, ese fantasma, estaba relacionado con las dictaduras en las producciones contemporáneas a esos procesos. Y también, bueno, he tenido la suerte de poder transitar entre la literatura, los estudios culturales y también el cine, y en ese campo he trabajado porque bueno, uno siempre llega al cine por una cosa muy de amor por el cine, como el gusto por el cine que uno tiene incluso antes de pensar en estudiar o tener una carrera. Tuve la suerte de poder trabajar con la obra de cineastas que para mí son muy importantes, que me han marcado mucho. Uno de ellos es Raúl Ruiz, sobre quien edité un volumen de textos críticos sobre su obra el 2010, que también se llama El cine de Raúl Ruiz, fantasmas, simulacros y artificios. Entonces el tema del fantasma es algo que me viene siguiendo. Y el 2015 publicamos con Catalina Donoso el cine de Ignacio Agüero. Entonces mi trabajo con el cine ha sido principalmente con esas dos figuras. Y más actualmente, el año pasado terminé un proyecto de investigación de 3 años sobre vida y animalidad en la literatura y el cine latinoamericano. Entonces, en ese último proyecto estuve indagando la relación que hay entre el cine, la literatura y la biopolítica. Y eso es más o menos lo que he trabajado hasta el momento. Bien,
Puedo agregar una cosita, porque me doy cuenta de que estaba hablando como documentalista, mientras por aquí estoy conocido como escritor sobre cine latinoamericano. Pero siempre me confunda un poquito, porque en Inglaterra soy conocido también como experto sobre cine latinoamericano. Cada vez que vengo por aquí, me parece, no soy experto, no entiendo nada. Gracias. Antes de comenzar quería pasarles un pequeño anuncio. Valeria con Catalina Donoso y bueno, Pablo Piedras van a dar un seminario de doctorado a partir de mañana, pasado y el sábado en la Facultad de Arte. Pueden anotarse quienes estén interesados, inclusive estudiantes de grado como oyentes. Saben ustedes que este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa y asimismo se cumplen 50 años del asesinato del Che en Bolivia, ¿no? Dos eventos que cruzan el pensamiento político de izquierda en el mundo y particularmente en lo que tiene que ver con América Latina. Y el cine también ha tomado no solo ambos eventos, sino todos aquellos que ocurrieron en medio y después, como pasibles de ser representados, registrados, narrados. ¿En qué medida podríamos considerar que las voluntades revolucionarias han encontrado en la producción audiovisual un campo fértil para volver al cine un agente? ¿Y qué reflexiones podemos hacer a partir de ello desde la perspectiva de ustedes? ¿Hacemos así? Como quieran. Bueno, yo no he pensado mucho sobre esto, así que estoy como un poquito improvisando. Como no me he centrado en el cine revolucionario per se, lo que me interesa de estos dos hitos que tú has mencionado, creo que son principalmente dos cosas. Independientemente de si uno está de acuerdo o no con esas historias, con la Revolución Rusa y con el pensamiento del Che y las circunstancias en que fue asesinado en Bolivia, etc., yo creo que estamos viviendo un momento en donde las coordenadas de pensamiento ético y las coordenadas ético-valóricas están tan difusas. Yo tengo un libro que se llama Noche y Niebla, Neoliberalismo, Memoria y Trauma en el Chile posautoritario, y el concepto de la niebla lo uso más o menos como lo estoy utilizando ahora, es decir, no la niebla del momento en que el prisionero es tomado por los aparatos de seguridad y luego llevado a un campo de concentración, sino la niebla en el contexto del neoliberalismo, es decir, de qué manera hay una maquinaria absolutamente instalada para inhibir el pensamiento, que hay una maquinaria absolutamente instalada que se sirve y se sostiene precisamente en generar la confusión, ¿no? en impedir el razonamiento. En ese contexto, yo creo que pensar en la Revolución Rusa y pensar en el Che proporciona un horizonte valórico, pero el segundo aspecto que me interesa acotar al respecto es de qué manera las nuevas generaciones, incluso posteriores a la mía, más que la mía, porque la mía es una generación bisagra de alguna manera, se encuentran revisando precisamente la polaridad en la cual se circunscriben estos procesos. Y de qué manera, sin renunciar de alguna manera a las agendas sociales que estaban detrás de estos procesos, flexibilizar esa polaridad ideológica tan grande y cómo hacer un cine comprometido, un cine valórico, cómo operar en un contexto en donde después de lo que nos pasó con las dictaduras sudamericanas, se pueda construir evitando continuar con las odiosidades, ¿no? Sin embargo, se necesitan
palos de ruta, ¿no? Se necesitan figuras de ruta. Y yo creo que en ese sentido estos dos eventos que tú has mencionado necesariamente se constituyen como tales, pero de una manera revisada. Y a mí me parece absolutamente esencial que esa revisión ocurra y me parece absolutamente legítimo que las nuevas generaciones se sientan un poco hartas y agotadas de ese blanco y negro en el que hemos vivido por tanto tiempo, sin que eso signifique renunciar, digamos, a un horizonte de proyecto común, ¿no? Que es lo que estaba representado en estos eventos. Yo pienso que para responder a esa pregunta hay que pensar no tanto en el documental en sí mismo, sino en la política. Y para mí el problema es que, claro, 100 años de la Revolución de Octubre, pero ¿cuántos años desde que cayó la Unión Soviética? Porque esto fue el momento en que también, mira, esto fue un acontecimiento totalmente inesperado, igualmente por la derecha y por la izquierda, porque los dos no pensaban de ninguna manera en la posibilidad que la historia puede ser reversible. Resulta que fin de la Guerra Fría, derecha triunfalista, izquierda traumatizado. Pero más que esto, desde el punto de vista izquierdista, es que sentimos robado de nuestra justificación de la vida. El experimento del socialismo, con todas sus fallas, se terminó. Y resulta que, bueno, una frase que pronunció Saramago unos años antes del crisis de 2008, cuando dijo: la izquierda no tiene la más puta idea del mundo en que vive. Y esto sigue siendo el problema aún más después del crisis de 2008. Solamente ahora puede ser que está saliendo algo nuevo, pero no entendemos, yo por lo menos no entiendo qué es que está saliendo como un nuevo tipo de sueño utópico, digamos. Entonces no puedo evitar pensar en otro punto de referencia que para mí es un ensayo de Walter Benjamin de los principios de los años 30, cuando habló de la melancolía izquierdista. Y estaba justamente hablando de un poeta socialista alemán, diciendo que este tipo se encuentra en una nostalgia para un sueño del pasado que no corresponde de ninguna manera a una propuesta política concreta actual. Entonces esto, por un lado, resulta que al fin, mira, en la vieja fórmula, antes, cuando sí existió el socialismo real, citamos la vieja fórmula, el futuro era o el socialismo o la barbarie. Y ahora la situación es, en el frase de Frederick Jameson, que más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, dicho todo esto, hay que decidir también, hay que preguntar también qué es lo político. Y si pensamos en
la producción latinoamericana de los años 60, 70, esa idea que tú citas del cine político, más bien es un cine militante y no necesariamente la misma cosa que un cine político. Un cine político, hay que recordar también, siempre me pregunto, ¿por qué todo el mundo piensa que que cuando se dice cine político, eso refiere a un cine izquierdista? Es que también hay un cine político derechista, y no solamente históricamente, no solamente que uno piensa en Leni Riefenstahl, por ejemplo. Ahora mismo hay que pensar en, no sé si ustedes recuerdan el nombre de Steve Bannon, el asesor de Trump, y es director de cine, de documentales, afortunadamente muy poco conocido. Pero trabajó para Breitbart News, este sitio web que apoyó toda la campaña de Trump. El mismo Breitbart dijo, Steve Bannon es el Leni Riefenstahl del Tea Party. Esto también es un cine político. Entonces tenemos que luchar contra esto, y este no es una cuestión de militar para un programa político, es tratar de contrarrestar toda una ideología. Eso para mí es el problema ahora. Bueno, yo pienso que en esta pregunta sobre la agencia, es una pregunta que surgió en el panel del día de ayer y que no alcanzamos a discutir tanto porque fue como al final de la jornada o al final de una mesa, y me pareció muy, muy pertinente, y bueno, me quedé pensando un poco. No sé si tengo una respuesta todavía para esa pregunta, pero una de las cosas que me atrevería a decir es que yo creo que el cine es una forma de pensamiento, un pensamiento encarnado, un pensamiento visual, y en ese sentido hay una vinculación con la política, y en ese sentido creo que la agencia del cine es algo que está muy presente por ser este pensamiento encarnado en imágenes. Y de ahí también pensaba yo que ante alguna pregunta que surgió y un comentario respecto a estas relaciones entre la forma y el contenido, también, digamos, en relación a la pregunta sobre la agencia del cine, me parecía que esa división es imposible, digamos, si uno piensa que materialmente el cine es un pensamiento encarnado. Y creo que el cine tiene esa fórmula fantástica, digamos, que puede producir en el espectador algo. O sea, y ahí hay algo que pasa que quizás no está en la obra, no está puesto ahí por alguien que lo puso, por un autor, por un director, sino que hay algo que es posible que alguien pueda experimentar en el proceso de recepción. O sea, yo creo que el tema de la agencia del cine no está solamente en quien crea, sino también en quien ve, y también pensándolo en una perspectiva más histórica, creo que los cines históricos, los cines militantes, los cines tuvieron esa capacidad de pensar la política y también crear nuevas formas, que quizás hoy en día nosotros podemos decir, bueno, son formas que ya cumplieron su rol y que quizás hoy en día no podríamos replicar, o quizás sí, no lo sé. Pero me parece que no podemos dejar de pensar que el cine también es algo que se produce en un contexto específico, y la política también es algo contextual. Entonces, esa relación entre cine y política siempre se tiene que rearticular, y es algo que se está actualizando permanentemente. Entonces, la pregunta por el cine y la pregunta por la política son preguntas que van a estar permanentemente, que nos tenemos que volver a hacer siempre, y esa es parte, digamos, del trabajo que tenemos que hacer. Sí, totalmente, y aprovechando que vos hablaste de nuestro contexto y Michael dijo algo sobre el tema que yo les estaba planteando como una identificación del cine latinoamericano, pero particularmente del documental, ¿no?
fuera de América Latina es considerado una referencia de cine político, ¿no? Pero claro, un cine político militante, comprometido, La Hora de los Hornos, La Batalla de Chile y tantas otras películas que en este momento tienen en su mente. Ahora, ¿sigue vigente desde su perspectiva esa misma idea de identificación del cine documental, particularmente latinoamericano? Y por otro lado, ¿en qué medida esa construcción, lo cual es, ¿no? La construcción de esa imagen de un cine político no ocultó otros tipos de cine? Y si es así, ¿cuáles creen en la historia del cine latinoamericano? Oh, yo no sé si tengo una respuesta para eso. Antes de pasar a tratar de abordar eso, quería retomar lo que decía Michael sobre la necesidad de estar preparados para responder a ese discurso nuevo que tenemos del capitalismo y que va a sobrevivir incluso al planeta, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es decir, y ese es el riesgo de que estemos en un momento de tanta relativización, ¿no? De tanta relativización ideológica, de tanta subjetivación que de alguna manera puede ser una perspectiva muy fácil de ser cooptada para disgregar toda posibilidad de construir discursos colectivos más orgánicos. Y lo que a mí me pasa con esta situación, sin embargo, es que consciente a través de los estudiantes del hastío de pensar en soluciones definitivas y plenas, tal vez la radicalidad consistiría en responder de una manera que agrupe todas esas diferencias, pero de qué manera hacer efectivo una respuesta a esa voz tan agresiva que colma todos los medios. Entonces a mí me preocupa mucho lo de la urgencia. Creo que efectivamente estamos viviendo un tiempo de absoluta y total urgencia de responder, precisamente por el atontamiento del que hablaba antes, porque estábamos todos como paralizados, como traumatizados frente a esto, y realmente como no hay espacios alternativos, excepto los que tenemos aquí, para responder al total empoderamiento de la voz pública, ¿no? Yo creo que es una disyuntiva espantosa, y en ese sentido no soy muy optimista. La pregunta era, recuérdame cuál era. Tu visión sobre la cuestión de la identificación del cine latinoamericano como político, la vigencia de eso o no, sí, pero sí, podés pasar sí. la voz también. Sí. Si... Ok, yo como conozco más el cine chileno, he estado trabajando recientemente en Agüero, para lo cual el libro de Valeria y Catalina fue instrumental, y estoy trabajando también sobre Larraín, Pablo Larraín, que es muy criticado dentro de Chile, ¿no? Entonces, más aceptado fuera que dentro de Chile. Creo que la preeminencia de lo político hoy día hay que buscarla donde uno cree que no está. Lo político está de otra manera, está presentado de otra forma, y en ese contexto pienso que otra lectura para darle al giro subjetivo, desde mi punto de vista, sería que el giro de lo subjetivo se puede leer como político desde el punto de vista de que responde a la instrumentalización de lo subjetivo, precisamente, ¿no? Es decir, la producción en serie que el sistema está produciendo de los seres humanos. Y no se trata de una identity politics de sacar al sujeto adelante, sino de cómo en este momento el sujeto colectivo está tan desmantelado, ¿no? tan destruido, de qué manera desde la subjetividad, y eso se ve mucho y por supuesto se ve de manera muy clara, incluso en los últimos documentales de Patricio Guzmán, ¿no? Es decir, de qué manera ese sujeto habla desde una posición política, desde la subjetivación, precisamente por el desmantelamiento del discurso colectivo, ¿no?
Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Larraín, a mí me fascina Larraín y me ha fascinado mucho el cine argentino del último tiempo precisamente por eso. Es decir, cómo una película, por ejemplo, El secreto de sus ojos o de tus ojos, logra hacer un cine político con un formato de género comercial, que es lo mismo que está haciendo de alguna manera Larraín, ¿no? Entonces, pienso que hay un deseo político. Criticado como Larraín también, ¿no? Dentro Correcto, de pero precisamente, entonces, un poco tratando de desmarcarme de las lecturas tan ideologizantes de este cine, de hacer de abogado del diablo, ¿no? Es decir, ahí hay un mensaje político. A mí me parece absoluto y totalmente saludable lo que Larraín hace en No. De qué manera despierta una tremenda polémica en donde pone a la derecha y a la izquierda a sacarse los ojos, ¿no? Es decir, de qué manera él presenta desde una visión que a mí me parece bastante legítima, generacional, desde su posición de clase alta chilena, muy desmarcado de la lectura ideológica, muy al margen de una formación, digamos, ideológica orgánica, muy huérfano en ese sentido, pero esa es la generación que tenemos, ¿no? Y hay que hacerse cargo de tratar de dialogar con esas lecturas. Lo mismo, por ejemplo, una película como Postmortem, en donde nos muestra la exhumación del carácter de Allende. Entonces, un gesto absolutamente imposible de lograr de parte de un documentalista que no va a contar con eso, pero de qué manera en este caso el cine de ficción nos enfrenta a un evento político imposible, ¿no? Un evento político que el documental político no pudo hacer. Por ejemplo, yo pienso en The Glorious Bastards de Tarantino, ¿no? De qué manera Tarantino se inventa una muerte ficticia de Hitler, ¿no? En este caso, nosotros tenemos una llegada a lo que puede haber sido la exhumación de Allende y de qué manera eso disloca a todos los agentes que están allí. Por lo tanto, yo creo que hay un cine político, pero definitivamente necesitamos otro tipo de lentes para poder entender de qué manera las nuevas generaciones están haciendo un cine político con lenguajes, con alternativas, con miradas que no son las de las generaciones anteriores. Y a mí me parece absolutamente esencial poder valorar eso. No podemos descalificar esos acercamientos desde esa experiencia respecto de la política que ellos han tenido. De acuerdo, yo haría una otra diferenciación entre lo político como tal y una película hecha con conciencia política. Y la conciencia política, esto puede ser inscrito en una película de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, a través de la metáfora o la alegoría. Y también de diferentes maneras en ficción y documental. Se supone que una ficción más obviamente puede ser alegórico, por ejemplo. Pero esto también ocurre en el documental. Y cuando estoy hablando de eso con los estudiantes, el ejemplo más simple de lo metafórico que se puede tener en el cine documental es un documental brasileño que recuerdo de un poquito antes de la SIDA, llamado Hasta la última gota, que trata de unos pobres en el norte de Brasil, no recuerdo dónde, que tienen que vender para sobrevivir, tienen que vender su sangre. No es fílmicamente una película destacada. El estilo de filmación es bastante regular. Y tampoco no hay un comentario muy explícito. Simplemente que sigue a un tipo que semanalmente tiene que vender su sangre, que no es exactamente sano para su propio cuerpo. Y se descubre durante la película que el sangre que está vendiendo no es dirigido a utilización en Brasil, sino en los Estados Unidos. Y aquí, sin que el comentario dice nada
aquí es la metáfora, que los Estados Unidos explotando a países latinoamericanos hasta sacar la sangre. Esto es, si yo encontraría un metáfora así, nunca lo he hecho, pero si yo encontraría un metáfora de esta manera, yo voy a hacer esta película. Bueno, hay toda una serie de documentales que son hechos con este tipo de sentido subtextual o metafórico, que aparentemente no tratan de un tema político, pero sí muestran algún juego del poder, por ejemplo, porque al fin, ¿de qué se trata la política? Es el juego del poder. Y hay muchos documentales que sí se siente la problemática del poder, sin que tienen un discurso explícitamente político. Bueno, nada más por el momento. Tengo otra cosa, pero vamos a llegar a eso. Bueno, esa película que mencionaba, habría que ponerla como dentro del género de las películas de vampiros, porque el vampirismo ahí está claro como metáfora. Yo pensaba, a partir de la pregunta que Javier nos planteaba sobre si existía una identificación del cine latinoamericano con la política, y yo creo que en cierto sentido sí, que hay una identificación, y que, bueno, el peligro de esa identificación es que finalmente las películas se reifiquen y que se transformen en un producto. Y algo así nos ocurrió con Catalina cuando estábamos haciendo el libro sobre Agüero. Dentro del proceso de investigación lo entrevistamos, le hicimos una larga entrevista, y ahí él nos comentaba que su primera película, que es la película No Olvidar, que hizo en 1982 con un seudónimo, porque estábamos en plena dictadura, y él no podía firmar con su nombre porque eso le podía traer problemas, digamos, y lo firmó con el nombre de Pedro Meneses. Nos decía que después de hacer esa película que trata sobre los asesinatos de Lonquén, que se descubrieron tempranamente en Chile, que fue el asesinato de campesinos en el área de Lonquén, que fueron enterrados en unos hornos. Y esa película se centra específicamente en el caso de una familia, la familia Maureira, donde 5, el marido y varios hijos, fueron asesinados y desaparecidos. Agüero nos contó que después de haber hecho esa película, empezaron a llegarle pedidos desde afuera para hacer el mismo tipo de película. Y él nos dijo en ese momento que él sintió, digamos, que en ese minuto esa historia no podía no ser contada, sintió como una especie como de llamado ético, y por eso la película se llama No Olvidar, o sea, es algo que no hay que hacer, el imperativo de no olvidar, pero él también sintió que esta petición como desde afuera, que llegaban, no sé, ONGs, qué sé yo, no sé exactamente quién, que le pedían películas sobre la dictadura, películas sobre derechos humanos, él sintió que se estaba transformando en una especie como de peso y de requerimiento que quizás escapaba un poco de este imperativo ético que lo había hecho a él hacer esta película. Y él cuenta que después de esa película tuvo un periodo en que no sabía qué hacer, un vacío, digamos, ¿qué hago después de haber hecho esta película de los crímenes sobre derechos humanos, qué sé yo? Y la decisión que él tomó fue hacer esta película Como me da la gana, que en el fondo fue una especie como de liberación y poder él mismo replantearse su trabajo como documentalista y pensar realmente qué es lo que él quería hacer en ese minuto. Y esa película le permitió un poco salir de ese vacío, de esa página en blanco, y poder seguir haciendo cine en el contexto de la dictadura. Entonces, creo que ese peligro de que las películas
que se identifican a Latinoamérica con la política o con la violencia. También es uno de los tópicos con los que se identifica a Latinoamérica desde afuera. Es un peligro que hay que en el fondo tratar de... o sea, yo digo, digamos, no soy documentalista, pero me imagino que es un problema al que los directores tienen que enfrentarse, digamos. El siempre replantearse que si bien hay algo que lleva a los directores a querer hacer un proyecto, también hay ciertos imperativos, hay ciertas cosas que se esperan. Y ahí, bueno, me imagino que tiene que haber una negociación entre lo que se quiere hacer y lo que el mundo se espera que se haga. Y me imagino que no debe ser fácil para los realizadores esa ecuación. Y respecto al tema de si se invisibilizan películas, yo creo que ciertamente se han invisibilizado ciertas producciones y otras han sido mucho más, han tenido mucho más público, mucho más circulación. Y creo que bueno, la mesa de ayer daba cuenta un poco de esas producciones y que tienen que ver con todas las producciones que tienen una impronta más subjetiva, que quizás no fueron valoradas en su minuto de la manera en que son valoradas hoy en día. Y con eso pienso, bueno, un poco los temas que estamos trabajando para el seminario, que están invitados a venir los que quieran, que es toda la producción del exilio, donde empieza a aparecer, sobre todo en el trabajo de algunas directoras, ciertas miradas sobre la subjetividad, sobre lo cotidiano, sobre lo que nosotros también llamamos en el libro sobre Agüero, sobre la micropolítica, o sea, no solamente los grandes problemas, las grandes temáticas, sino que también qué pasa con la vida cotidiana en contextos de dictadura o en contextos de exilio. Y también creo que, ya tirándome un poco más para adelante, creo que también esa cosa subjetiva, esa cosa micropolítica que también está presente en algunas obras, creo que también existe o podría pensarse ciertas tendencias que no son apolíticas, pero sí son impolíticas, y en el fondo que es poner un poco en suspenso la política y pensarla como conflicto. En el fondo, no salirse de la política, pero sí... ¿Eso era para nosotros? Pensar la política como un conflicto, como también tener la capacidad de hacer una detención. Y creo que la política no siempre, y esto puede ser complicado y problemático, pero pienso que la política no siempre, y lo pienso más para el contexto contemporáneo, no siempre se da por el tema de la acción, sino que también por el tema de la inacción. O sea, de repente decir, esto hay que pararlo. Y en ese poder parar y poner detenerse, creo que también hay una dimensión política. Sí, sin dudas tenemos una buena cantidad en América Latina de hitos, ¿no? del cine político y del cine político comprometido también. Pero al mismo tiempo, como vos decías, se ha invisibilizado, y no solo eso, la mirada de la crítica y en parte de los historiadores del cine han tomado el parámetro y la vara de lo político para medir films que no pasan por allí, ¿no? Y entonces ciertas filmografías se analizan con la visión de que son más o menos políticas, están aquí ubicadas o allá, ¿no? Y no necesariamente. Por otro lado, también surgió en lo que Michael decía, que, ojo, sin dudas hay films comerciales que pueden tratar sobre alguna cuestión política que podríamos llegar a considerarlos por su contenido como políticos. Los de Costa Gabras, por ejemplo, ¿no? Pero, por otro lado, también tenemos otros que están relacionados con las luchas sociales, inclusive muchos hechos por miembros de colectivos sociales que nos plantean otro tipo de mirada y de vínculo con la misma lucha que se está desarrollando, ¿no? Llamémosle film militantes o videoactivismo.
Allí, en la noción del video, hay otra cuestión interesante para destacar en un análisis o en una discusión que incluya las diversas estéticas, el cine urgente o el cine contrainformativo. Aquel cine realizado en el medio de una crisis política, de alguna lucha particular, realizado y terminado en menos de una semana, que sirve para incidir sobre determinado contexto político, contra otro cine que no deja de ser comprometido también, pero que se toma unos tiempos más largos de producción, ¿no? ¿Qué se podría decir desde el punto de vista de ustedes, tomando esto o incluyendo otras cuestiones que ustedes quieran destacar o que quieran discutir, en cuanto a esas diversas facturas estéticas, a las reflexiones que suscitan los debates basados en la preeminencia de un cine urgente o un film político de mayor elaboración o mayor tiempo de elaboración en periodos de crisis o bien de estabilidad política, ¿no? O si quieren hablar también de algunos ejemplos que les parecen interesantes. El problema es que se entiende por urgente, porque yo creo que en este momento tenemos tantas urgencias. Yo identifico dos urgencias, consecuente con lo que he estado reflexionando en todos estos años. Pero creo que la primera urgencia es devolverle la capacidad analítica a la gente. Esa es la primera urgencia, me parece a mí. Es decir, reapropiarnos, recuperar el derecho a la reflexión. Porque el sistema no nos deja reflexionar. El sistema está para que eso no ocurra. Y por eso tenemos, bueno, lo que Klein llama la doctrina del shock, etcétera, ¿no? Lo de la finitud de las cosas, la obsolescencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es urgente. A mí me parece que, y creo que en ese contexto hay películas que de alguna manera están trabajando lo que terminabas de decir tú, Valeria, es decir, parar. Es decir, paremos la cosa, es decir, mirar, reflexionar, etc. Y eso para mí es una urgencia, ¿no? Porque yo creo que lo político en este momento está en redemocratizar la sociedad. Y eso involucra dar y tomar, ceder, ¿no? Something's gonna give, un poco. Es decir, hay que ceder. ¿En qué sentido ceder? Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a decir, sí, tú sufriste, yo también, claro, pero tú, ese elemento. Yo creo que no podemos sostener un diálogo de sordos en un contexto de atrocidades como las que vivimos en el Cono Sur. Entonces, en ese contexto a mí me parece que esa es absolutamente una urgencia. Y la otra urgencia que yo creo que tenemos es la global, es decir, la del ambiente natural. Cómo todavía no pensamos en la destrucción del planeta, cómo todavía no estamos pensando que la ausencia de agua, etcétera, va a generar otro tipo de violencia social, otro tipo de inminencias. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, yo creo que el video urgente ya lo vivimos nosotros. Por ejemplo, en Chile se hizo mucho video urgencia con la revista Arcis, ¿no? Que eran estos videos de urgencia que se filmaba todo y luego se mostraba de manera clandestina. Lo vivimos y ahora se vive de otra forma, ¿no? Entonces, yo no estoy en condiciones de hablar de eso ahora porque realmente no lo conozco. Pero sí puedo decir que el espectro de lo político hoy en día es tan complejo, tan diluido, tan metido en las ranuras de las cosas, que tenemos que ser capaces de identificar en dónde está lo político, en dónde está lo urgente, para poder construir mensajes que sean relevantes para la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque los conflictos de antes siguen, pero se le han sumado unos nuevos. Eso podría decir. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que se relaciona con la otra pregunta que venía después, pero yo me voy a adelantar porque parece que tenemos que terminar pronto. Yo aprendí enormemente del penúltimo documental de Ignacio Agüero, que se llama El otro día.
aprendí muchísimo mirando ese documental. Y una de las cosas que aprendí fue precisamente esa cámara detenida, esa cámara insistente que se queda 5 minutos observando una imagen y luego una reflexión sobre eso. Aprendí porque de alguna manera ese es un documental también bastante autorreferencial, porque así como nos recordaba Valeria, en realidad No Olvidar es el primer documental de los derechos humanos que se hace en Chile, ¿no? Y el imperativo No Olvidar. Y desde ese entonces tenemos todo el documental de los derechos humanos, de los desaparecidos, que tenía que hacerse y está haciéndose todavía, ¿no? Que en algún artículo que publicamos con Antonio Traverso yo llamé el documental de la memoria forense, ¿no? Porque se mezclan las memorias, pero también los restos óseos, ¿no? Pero ahora estamos en el proceso de que luego de hacer tanta memoria de la desaparición, de lo abyecto de la experiencia de las dictaduras, de la dictadura pinochetista en este caso, hemos obviado la precariedad de las nuevas formas de pobreza, de las nuevas formas de sufrimiento que existen en la sociedad actual. Y en el documental de Agüero él está recordando y relacionando su historia familiar, etcétera, con este gesto subjetivo, pero lo invaden los que le llegan a tocar la puerta. Al primero le tocan la puerta el cartero, luego le llega a tocar la puerta a la señora que le pide comida, luego le toca la puerta a una chiquita que estudia cine y anda buscando trabajo. Entonces, la inminencia del presente, la necesidad de volver a este presente que nos invade, me parece también una cosa fundamental, y esas son algunas de las cosas que este documental a mí me permitió observar, ¿no? Y con esa lentitud y el acto de reflexión también como un acto político, como un acto de responderle a esta inminencia, digamos, de todo lo rápido, de la inminencia de todo, para no dejarnos pensar. Entonces, yo me sitúo en eso allí. Yo me gustaría acercarme a esta pregunta con otra perspectiva, porque para mí quiere decir que estoy de acuerdo con tu descripción de la película de Ignacio y este tipo de cine lento, todo esto, ¿verdad? Pero por otro lado, pienso que es que hay dos cambios enormes en el contexto. Uno, lo político, que ya hablé de esto, y el otro es el video digital, que primero es que te permite muchísimas cosas que antes simplemente no fueron posibles, incluido la videografía solo. No mencionaba antes la película que hice yo por aquí y en Chile hace unos años, que se llama Memoria Interrumpida, que es nada más que una serie de conversaciones con gente sin ningún guión, sin ninguna preparación, basado en una pregunta nada más: ¿cuál es tu primer recuerdo político? La posibilidad de trabajar absolutamente solo, que permite también, pienso, un nuevo tipo de cine. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo empezaba a trabajar de esta manera, me di cuenta que lo que perdí fue la cooperación creativa de un equipo, ¿ya? Entonces yo estaba buscando otra forma de colaboración. Por ejemplo, en la forma tradicional de hacer un documental en la televisión, se pide a un experto académico en algún campo como consulta, y sacas lo que quieres y bye bye. Pero hay otra manera de hacer esto, es incorporar al académico que tiene el conocimiento que no tienes tú, porque ¿qué es el documental? ¿Qué está haciendo el documentalista? Está tratando de hacerse experto en algo en que al principio no sabe nada.
Entonces yo descubrí otra forma de colaboración trabajando con, por ejemplo, cuando hice el documental sobre Detroit, con un sociólogo que ya había investigado bastante sobre todo la historia de Detroit. Hicimos investigaciones juntos. No trabajamos con guión, trabajamos hablando de absolutamente todo y confiamos uno al otro en decisiones, en qué gente, etcétera, etcétera, y resultó para mí una colaboración maravillosa. Entonces, si se extiende este tipo de colaboración no con un coautor, sino con la gente que son los sujetos de tu película, puede resultar otros resultados interesantes. ¿Ya? Ok, esto por un lado. Pero por el otro, ¿qué pasa? Es que en mi universidad tenemos un par de nuevos cursos que depende totalmente en las posibilidades que te da el video digital. Uno es el ensayo audiovisual, que tiene un valor académico muy importante porque la idea es que los estudiantes escogen materiales fácil de encontrar en el web, etc., o que toman un par de películas de tal director o algo así, y en lugar de estudiar las películas y después escribir algo, es que hacen su ensayo en una forma audiovisual, que es, no sé si esta práctica ha llegado por aquí todavía o no, pero en países anglosajones se ha desarrollado bastante. Y por otro lado, un curso que se llama Cine Guerrillero. Y la idea de esto es evitar el problema que tiene un estudiante que, por ejemplo, quiere hacer un documental que necesita este tipo de preinvestigación larga, que necesita un conocimiento de un tema que no conoce. La idea es que dentro de un semestre tiene que, o menos, tiene que producir algo muy rápido, utilizando, puede ser que se filma en su teléfono móvil o cualquier cosa. Quiere decir que el énfasis no es en producir una obra bellísima ni nada de eso, simplemente salir y filmar sobre un tema, enfrentando una realidad inmediata. Y esto para mí es ligado también a otros elementos que ha surgido con el vídeo digital, pero aún más con el teléfono móvil, que es el periodismo de ciudadano. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa en la web en general? Es que no es posible las formas largas, porque la gente no van a ver una película de una hora en su móvil, o espero que no, porque no es la mejor manera de ver. Entonces, cuando yo, en relación al periodismo ciudadano, que tampoco no es vídeo profesional, cuando se siente la urgencia, cuando hay un sentido de urgencia, lo más grande es cuando hay una situación política que exige este tipo de respuesta por parte de los participantes. Por ejemplo, ahorita, hace muy poco, en Inglaterra durante la elección.
yo empezaba a revisar este tipo de producción ya ¿cuándo fue la otra elección? 2007. Y cada vez que hay una elección y hay gente que sienten la necesidad de sacar cosas en la web y desarrollan nuevos subgéneros casi, muchas veces satíricas, muchas veces mashups, muchas veces tomando cosas de la televisión y haciendo algo nuevo en forma de crítica política. Y cada vez que hay una nueva elección, cambia la forma de hacerlo porque es en respuesta a las exigencias del momento, de esta elección y no la otra. Y finalmente es la experiencia que tuve yo a fin de 2010 y principio de 2011, que hablé de eso antes, de hacer un videoblog casi semanalmente durante 3 meses. Esto significa que simplemente tiene que salir a la calle a filmar. Pero, ¿qué pasa? Es que para hacer esto, no en una forma de 2 o 3 minutitos de periodismo ciudadano, sino en una forma que puede construir elementos de, digamos, análisis de la situación o explicar las razones por alguna acción que se está tomando en un cierto lugar, etc., ya tienes que estar metido dentro de alguna red política. Tienes que tener los contactos, tienes que buscar la forma de tener la confianza de la gente que son los sujetos. Lo que yo he encontrado, lo que encontraba en aquel momento, es la diferencia total entre salir con una cámara grande profesional que parece identificarte como un agente de la televisión, por ejemplo, y una cámara pequeñita. Si la gente que... pienso, por ejemplo, en uno de estos videoblogs, cuando fue un fin de semana, hubo toda una serie de protestas por todo el país contra los cortes en la provisión de las bibliotecas locales, que pasó con la política de austeridad. Y había un fin de semana de protestas nacionales. Yo salí con un colega, un amigo, por una serie de bibliotecas en el sur de Londres. ¿Y qué pasa? Es que la gente que está filmando te identifica como uno de ellos, no como un extranjero, un reportero que viene ¿qué está haciendo? No es un turismo. Y en este caso sí se puede trabajar sacando cosas con un sentido de urgencia, lo que tú hablas. Pienso que esto es importante también, pero que no haces esto con la idea que vas a producir una gran obra, que vas a producir algo que necesita... Bueno, es diferente que... en fin, entiendo. Pienso que esto es una posibilidad que nos da el vídeo digital y otra forma de producción. Es que hay que analizar o entender, por lo menos, que las diferentes tecnologías permiten también diferentes modos de producción. Y algunos de estos modos de producción nos vuelven a algunas ideas utópicas del tercer cine, o no tan utópicas, pero a ideas planteadas en ese momento de trabajar colectivamente.
Pero ¿cuál es la colectividad? En eso entonces se pensaba que la colectividad es un grupo de cineastas trabajando juntos en colaboración, todos que dominan los diferentes aspectos de la división del trabajo que fue necesario en ese momento de filmación 16 milímetros, sonido aparte, etcétera, etcétera. Ahora este tipo de colectividad puede incluir gente que no son cineastas profesionales, pero que son que trabajan en grupos del base. Yo voy a aportar solo brevemente, porque creo que ya han dicho muchas cosas, pero yo estoy de acuerdo con que en lo que tú refieres hay una impronta tecnológica que es evidente, porque claro, ahora uno puede filmar con un teléfono o una cámara pequeña, qué sé yo, y eso hace que sea mucho más fácil y más rápido el proceso, como tú decías, los procesos de producción. Pero desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos, yo no estoy segura de si nuestro aparato teórico sea el apropiado para leer esos trabajos. Entonces quizás deberíamos crear otras maneras de aproximar esos trabajos, porque me parecería injusto que con los corpus que tenemos para estudiar el cine tratemos de estudiar esos fenómenos que son distintos, están respondiendo a otras preguntas, y creo que ahí nosotros tendríamos que renovar, digamos, nuestro aparato teórico o la manera de aproximar. Y solamente comentar que en el caso chileno, por si a alguien le interesa mirar ahí, tenemos en este sentido, digamos, el colectivo MAFI, que se llama Mapa Fílmico de un País, que también funcionan con esto como una especie como de sitio web donde actualizan y suben imágenes, y se trata de un trabajo colectivo donde se propone un tema y ahí salen muchos realizadores a filmar en distintos puntos de la ciudad, y después una semana o qué sé yo se renovaban estos contenidos y ahí se podían ver y claro, esa forma de producción quizás no difiere a la de otros colectivos en el pasado que han trabajado de manera colectiva, pero obviamente que el digital hace que ese trabajo sea distinto, que sea más rápido, que sea más, qué sé yo, quizás más fácil de hacer. Eso. Bien, de aquí se han desprendido una gran cantidad de cuestiones que podríamos estar hasta altas horas de la noche discutiéndolas. Abrimos sus comentarios y preguntas, solo les pido que sean bien concisos, así luego terminamos de probar y de desarmar aquí para luego ver la película de Michael. Quería preguntar rápidamente, aprovechando la presencia de Valesca y Valeria, ¿qué opinan del caso de Marco Enrique Zuminami en Chile? Alguien que empezó siendo realizador, bueno, el hijo del gran Miguel Enríquez, líder del MIR, que empezó siendo realizador para televisión, creo que hizo documentales, algún documental, en mi opinión, muy bueno, como Chile, los héroes están cansados, y que actualmente es candidato a la presidencia de Chile, que maneja muy bien el lenguaje publicitario, comunicacional, televisivo, y que basa en ello mucho su estrategia de comunicación, supongo. ¿Qué les parece la figura política y de cineasta de Marco Enríquez Zuminami? Si lo conocen bien, mejor que yo. Yo creo que Valeria tiene más elementos que yo, porque como ella vive en Chile, ha podido seguir a lo mejor más de cerca todo el proceso de la campaña. Yo tengo imágenes un poquito más dispersas. Podría hacer un comentario de otra naturaleza, quizás. Es una pregunta difícil. Bueno, Marco Enríquez es un personaje bien polémico. Yo vi alguna película, una de las primeras películas que hizo, que no era muy buena, la verdad. Bienvenida a Cassandra, y también trabajó en serie de televisión, La vida es una lotería, y varias cosas así, y esa película particularmente no la vi. Entonces me sería difícil pronunciarme sobre ella porque no tengo el elemento, pero creo que
no sé, como que siento que en estos años, porque han pasado, esta no es la primera elección en la que Marco Enrique está participando como candidato, creo que en todo este proceso, su proceso político, él se ha ido desapegando cada vez más de su trabajo como cineasta y yo creo que la gente ya no lo identifica como director. Eso es lo que te podría responder por el momento. Hola. Sí, a partir de lo que han planteado los tres, me parece que los tres han destacado la necesidad del diálogo y la colaboración como en los procesos políticos. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué términos se dan los diálogos y hasta dónde llega el diálogo con el poder? Con las instancias de poder, porque los diálogos y las colaboraciones siempre son horizontales, digamos. ¿Qué pasa cuando tenemos que dialogar con quienes detentan y ejerzan el poder? Bueno, la mayoría del cine que se hace en Chile en este momento está cofinanciado, ¿no? Hay un gran aporte estatal y luego hay corporaciones, ¿no? Incluidas las mineras, ¿no? Que es un tema complicado. Cuando yo hablo de diálogo no me refiero necesariamente a cómo se dialoga con el poder. Yo creo que a mí lo que me atrae o me preocupa o me parece que es importante, que se relaciona con la pregunta que hice ayer, es las audiencias, se relaciona con lo que se habló en el primer foro también, y de qué manera las distintas generaciones, casi estoy hablando de un diálogo transgeneracional y transideológico, si se quiere, pero no necesariamente el diálogo de la manera que tú lo describes. Como soy profesora, ¿no?, en la universidad, me parece absolutamente esencial abrir ese diálogo, y como los cineastas latinoamericanos están abriéndose más a un cine que podría considerarse comercial, porque están trabajando con géneros, tienen algo de entretención, yo creo que ahí hay que tener el oído y el ojo atento para poder también desprejuiciarse de esos lenguajes que están siendo usados hoy en día para mensajes que yo creo que son relevantes. La verdad es que yo hablo desde ese ámbito, ¿no? Desde lo transgeneracional y desde lo transideológico, que en ese sentido yo estoy hablando del diálogo. Ahora, con los grandes poderes, la verdad es que no tengo una respuesta allí para eso, no, tendría que empezar a inventar algo. Desde mi punto de vista, el primer poder es la televisión, en el sentido de que si vas a hacer un trabajo para la televisión, estás en sus manos, en términos de las exigencias del estilo, del famoso protocolo de balance político que exigen en la televisión inglesa, por ejemplo. Quiere decir, es imposible. Cuando yo hice el documental sobre la City de Londres, pensamos al principio, a ver si puede tener interés en la BBC o el Canal 4 o algo así, y fuimos a tener una conversación con un amigo mío, productor de documentales independientes, y rápidamente llegamos a la conclusión que absolutamente imposible, porque no aceptaríamos las condiciones que van a poner ellos. La ventaja del vídeo digital y de trabajar desde dentro de la academia es la libertad académica. Primero, bajo presupuesto. Pero mira, soy un viejo marxista, entonces estoy muy consciente de que bajo presupuesto quiere decir que las horas de trabajo no se paga. Es bajo presupuesto porque no hay que pagar esto, porque ya estoy empleado.
Y libertad académica. No tienes ningún ejecutivo de la televisión ni nadie que te está diciendo qué tienes que hacer y cómo hacerlo. Y entonces, bueno, eso es. El costo que el cine independiente político es totalmente marginalizado, pero totalmente. Hay que aceptar, pero ya hemos dicho esto en estos días, que estamos hablando de producción para público reducido, pero está bien, porque si un público reducido presta atención, va a funcionar la película. Bueno, yo quisiera nada más pedir que se ampliara un poco más tu trabajo sobre la privatización del dolor, que digo de entrada, como título es maravilloso, pues, pero yo quisiera saber más. Bueno, esa es una premisa que se comenzó a desarrollar por los psicólogos en Chile y que yo desarrollé luego en mi libro, como un capítulo entero a esto. A ver, no estoy muy inspirada. A ver, lo que pasa es que se trata de privatizarlo todo y en ese sentido yo creo que los organismos, los grupos cívicos encargados de esto, como los familiares de detenidos desaparecidos en Chile, han cumplido un rol que ha sido sacar a la calle y mostrar de qué manera se trata de un dolor común, de un dolor colectivo, porque lo que la democracia recuperada hizo fue acotar. Primero es establecer un pacto de reconciliación desde arriba, ¿no? Ustedes se tienen que reconciliar. Y segundo, digamos, es dejar las víctimas muy clasificadas, ¿no? Las víctimas son estas. Y ustedes son las víctimas, ustedes son los familiares de las víctimas, evitando bajo todo punto de vista que se vea que es un dolor transversal y que le llegó a todo el mundo, ¿no? De una u otra manera. Entonces, lo que los organismos de derechos humanos, mujeres, casi la mayoría dirigidos por mujeres, muy similar a lo de las madres en Argentina, es que trataron de hacer público esto, pero eso ha costado muchísimo aceptarlo. Es decir, porque mucha gente se desentiende de ese dolor. Dice, no, yo no viví en ese momento, yo no había nacido, o yo estaba fuera de la capital, etc. Entonces, la privatización de dejarlo muy acotado, ¿no? Entonces, primero los organismos de derechos humanos, las mujeres, las víctimas, los familiares, sus conocidos, etc. Y luego lo ha hecho el arte, luego lo ha hecho el documental, lo ha hecho la música, lo ha hecho el cine de ficción. De hecho, el libro que estoy preparando ahora y que es continuidad del anterior que les mencioné, se trata de eso, porque yo tengo la hipótesis efectiva de que en el caso chileno, y a lo mejor no se distancia del caso argentino, uruguayo, el proceso de la democratización o redemocratización y el proceso de la sanación social no se ha dado por los procesos políticos ni judiciales. Se ha dado por el trabajo de la cultura, se ha dado por el hecho, digamos, de que son los artistas de distinta índole los que se han hecho cargo de hablar de este dolor, ¿no? Y hablarlo de una manera que no suena partidista ni paternalista. Entonces, en ese sentido, desprivatizar el dolor y hacer lo que se acepte que es un dolor general, colectivo, y del cual toda la sociedad se tiene que hacer cargo. Y yo creo que en este momento, lo conversaba el otro día precisamente con Valeria y con Catalina, como que de alguna manera ya no se niega eso, ¿no? Se acepta que aquí hubo un daño social y yo creo que el hecho de que se haya llegado a ese punto, creo que ha habido éxito en transmitir ese mensaje tan importante, de que es un dolor colectivo y que como tal le corresponde a la colectividad hacerse cargo de él. Bien, Humberto, luego Antonio quería consultar algo y después seguimos charlando sin micrófono y sin escenario. Yo quería proponer una reflexión y quería preguntar al panel si estoy diciendo una estupidez o no. En la producción, hablabais de películas que se dejan de lado, que se olvidan en un contexto político y de nuevas producciones cinematográficas. Y a mí me parece que hay un elemento fundamental que es la circulación internacional del cine latinoamericano. Yo que vivo en Inglaterra, una película latinoamericana
se espera que hable de política. Es lo que a mí me acaban de enseñar la diferencia entre lo que debe ser el cine de un país y lo que realmente es. Y en Inglaterra, por ejemplo, si tú quieres vender tu película, y me parece que mucho cine que se hace hoy en día en Latinoamérica, si quiere sobrevivir, tiene que venderse al exterior, porque no queda otra manera. En Inglaterra se espera que en el caso de Chile se hable de Pinochet, en el caso de Argentina ya más vale que habléis de desaparecidos, o si es de Colombia, que haya indígenas y a ser posible que sean muy, muy majos. Entonces a mí me parece que hay no nos podemos olvidar de esa influencia transnacional que afecta mucho a una producción de una determinada manera de hacer la política. Hay una reflexión política, pero tiene que ser una reflexión política que no solamente sea aceptable, sino que además sea comprensible para un público extranjero. Y el caso de Larraín, por ejemplo, es muy interesante. Yo soy menos fan de Larraín, especialmente de No. Me parece que sus dos primeras películas son fenomenales. Pero a mí me parece, por ejemplo, en el caso de Campanella y El secreto de tus ojos, a mí me parece una introducción de lo político para vender la película fuera, que no es una preocupación política genuina. Pregunto si estoy diciendo una estupidez o hay algo ahí que pueda tener valor. Sí, yo no tengo la estadística precisa, pero si miramos las películas latinoamericanas nominadas al Oscar de Mejor Película Extranjera, una gran cantidad de las latinoamericanas son películas de época ambientadas en los 70, en tiempos de violencia política, ¿no? La verdad es que yo creo que eso se convierte en un problema siempre y cuando solamente sea la audiencia extranjera la que valora ese texto fílmico y no interpele de la misma manera a una audiencia local. Yo creo que el caso de No logró generar un debate. Y a mí eso ya me parece interesante, es saludable, ¿no? Me parece interesante eso. Entonces, lo que pasa también es que los cineastas de ahora, y ustedes me podrán corregir, están absoluta y totalmente desesperados por aprender del pasado. ¿Y qué es lo que aprendieron del pasado? Que para que el mensaje llegue tienes que tener audiencia. ¿Y cómo se consigue una audiencia? Empaquetando el mensaje de alguna manera en que no lo alejes y te conviertas en un ultra reflexivo, experimentalista, porque al final de eso el mensaje se pierde. Entonces yo entiendo esa angustia desde un punto de vista intelectual y como audiencia y como una persona que estudia, que es la gran lección que también aprendieron de González Iñárritu, ¿no? Con Amores Perros, etcétera. Ahora, González Iñárritu ya se cruzó para el otro lado, pero bueno, entonces en ese sentido, pero yo creo que es legítimo esa ansiedad, ¿no? Es decir, de que el mensaje tiene que llegar, pero me parece que sería negativo si solo llega a una audiencia extranjera y no llega a la audiencia para la cual está destinada, ¿no? Y en el caso de Larraín, yo creo que no tuvo éxito en ese sentido. Tony Manero lo tuvo menos, Post Mortem lo tuvo menos, yo todavía no he visto Jackie, que está en inglés. El club ha tenido un éxito interesante porque trata el tema de la pedofilia, de los curas en Chile y de otras cosas. Entonces, y está usando un formato como de thriller. Entonces, pero si permite el debate, si te dice algo y el mensaje político llega como suavecito, que llegue me parece un logro, ¿no? Bueno, tengo una pregunta para Valeria. Y una pregunta para Michael, que también puede ser para todo el panel. Valeria, en referencia a tus libros sobre Ruiz y Agüero, que los tengo en Australia, y te felicito a ti y a tus coautores, coeditor por ellos. En tu opinión, ¿dónde está lo político en lo espectral? Y si lo puedes responder en relación al cine de Ruiz y de Agüero. ¿Está bien? Y la otra pregunta la hago inmediatamente o no. Sí, Michael, lo político del cine también es lo político en la crítica del cine y el análisis. Lo político del cine, perdón, ahora sí, lo político del cine también está en la política de la crítica de cine, el análisis de cine. Y toda la tradición británica de análisis crítico de cine, televisión y cultura visual, por ejemplo, todo el trabajo de Stuart Hall, que por tantos años influyó y dominó la enseñanza de análisis de cine y de televisión en la academia, como que se ha ido perdiendo. Y si puedes retomar este tema de la dimensión política
de la crítica académica y del análisis académico de cine. Respecto al tema de lo espectral y lo del fantasma, bueno, en el caso de Raúl Ruiz, solamente viendo las películas de Ruiz uno puede notar que hay una presencia de fantasmas permanente, y eso tiene un interés puramente, por un lado, cinematográfico, en el sentido en que hay algo, digamos, en esa presencia del fantasma que nos está hablando del mismo cine, que es una especie como de presencia-ausencia, que a mí me pareció muy interesante, siempre me ha parecido interesante. Y la dimensión política es un poco una manera de leer esa presencia fantasmal como algo que está ligado a un tema que no está resuelto. Uno puede decir, uno puede invocar el problema, el trauma, digamos, como algo que origina esa presencia fantasmal, y lo político, digamos, aparece ahí en una dimensión que tiene que ver la manera en que lo fantasmal se manifiesta, que es a través de la reaparición. O sea, los fantasmas son fantasmas porque se aparecen y porque vuelven. Entonces, esa dimensión del volver a presentarse nos habla de un trauma o de un problema que no está resuelto y que en esa medida sigue reapareciendo. Desde esa perspectiva nomás podría comentar que yo podría leer lo político en lo espectral. Disculpa, pero tengo que pedir que repites porque no te escuché en voz alta. ¿Puedes, por favor, referir el problema de lo político también a la dimensión política de la crítica de cine, del análisis de cine? Y estaba pensando en la tradición de análisis de cine británica, que por muchos años dominó la academia, pero que ha perdido fuerza en los últimos 10 o 20 años. No sé si te entiendo bien, pero yo veo siempre que hay una tensión entre la producción y el análisis, entre la práctica y la teoría. En breve, es que no se puede evitar esta tensión. La cuestión es cómo desarrollarlo. Pero en la vida académica hay muchos problemas en estos tiempos de cómo expresar lo político, porque falta vocabulario. No puedo extenderme más que esto porque me parece una pregunta bien complicada. Pero hay muchas veces que yo no me encuentro cómodo hablando de lo político desde adentro de la academia. Muy bien, seguimos entonces dialogando debajo. No se vayan, que enseguida viene el cierre con el visionado completo de la película de Michael, El juego del dinero. Esto ha sido Lo político en el cine contemporáneo, política de las imágenes en América Latina. Gracias.